qué hablamos de los negros en la Argentina? Esta es una gran pregunta. ¿Y por qué hablamos ahora de este tema? En realidad, las esculturas, además del valor estético que tienen, constituyen una gran oportunidad para formularnos algunas preguntas que tienen que ver con nuestra cultura y con nuestra sociedad. ¿Por qué se ocultó toda esta historia? Por eso es importante sacar, mostrar estos rastros y estas huellas y visibilizarlos. Bueno, mi nombre es Michelle, pertenezco al equipo Basit Pinceles y Martillos, estudiamos esculturas. En este caso quiero hablar de la escultura de Caferata que está en Santa Fe. Es muy importante porque representa a un señor que tiene piel negra y nos parece importante destacar esto, ya que hoy en día eso está completamente invisibilizado. De hecho, la historia de las personas de piel negra está invisibilizada y nos llama la atención cómo está en el medio de la ciudad, con una estructura completamente grande y imponente a la vista de todos, lo cual parece estar un poco en contra de la idea principal de que hay una historia de racismo en Buenos Aires que está completamente ocultada. Además convive con la gente, es una zona de mucho tráfico. También cuando yo fui a sacar unas fotos a esta escultura, noté que está frente a todos los edificios de la ciudad y pareciera ser como que hay una dicotomía entre la idea de querer invisibilizarlo y la idea de darle un lugar. Bueno, Falucho es un soldado, como tantos otros soldados, que está en el ejército de San Martín, el ejército libertador, este ejército que está conformado por algunos esclavos y otras personas libres que acompañan en toda la gesta libertadora, salen del actual territorio de Mendoza, hay algunas líneas que salen por Mendoza, otras que salen por San Juan, cruzan la cordillera de los Andes al mando del general San Martín, pasan a Chile y luego se trasladan al Perú. Falucho forma parte de este ejército y en algún momento están allí en la zona de lo que hoy es el Callao, el puerto del Callao, y están con otros soldados a los que se les adeuda, el Estado les adeuda varios honorarios, así que están en una situación muy precaria y en una situación muy difícil al mismo tiempo. Así que en ese momento se sublevan varios de los, eran libertos, y se sublevan para pedir, entre otras cosas, que se le paguen sus honorarios. Así que hay una sublevación como consecuencia de la cual apoyan al ejército español. Falucho se opone a esto con mucha firmeza y según cuenta Mitre y cuentan algunos otros, obviamente recogiendo historias orales o relatos que están dando vueltas por ahí, Falucho se resiste y sus últimas palabras son «Viva Buenos Aires» y en ese momento es fusilado, ¿no? Por eso el gesto, cuando uno observa la escultura, ¿no? La bandera que él defendía y el tiro que recibe en ese momento. En la segunda, que representa específicamente el tema de la esclavitud, vemos a un hombre negro que está como caído, con un rostro totalmente
deshecho, sin esperanza. Si bien tiene ya rotas las cadenas de la esclavitud, se le ve cansado del cuerpo, expresa mucha desesperanza y desesperación. Para mí expresa como una vida entera bajo un sistema de dominación que los excluyó y que los oprimió, y en el cual su cuerpo es el objeto del trabajo del amo. Y por eso es tan fuerte esa escultura, porque expresa cómo se imprime esa dominación en el cuerpo de las personas. Si bien nos remite directamente a la esclavitud, también nos remite a su opuesto, que es la libertad, y cómo es entendida por el autor de la obra, por Cafferata, porque el hombre que ha sido liberto está arrojado, está tirado, no se lo ve con una expresión de felicidad, ni mucho menos. Entonces me parece que nos da a pensar lo que es la libertad, qué llamamos como tal, si existe, y también que forma parte de un nuevo sistema de producción. O sea, aquel hombre ha sido arrojado a un nuevo sistema de producción en donde paradójicamente no se le garantizan ciertas cosas como el alimento y el techo, como para poner un poco en discusión nuestro sistema actual y no tenerlo necesariamente por superador de un sistema antiguo. También decir que la esclavitud convive con la modernidad, con el capitalismo, no es algo pasado de moda. Hoy por hoy tal vez los rostros de los esclavos han cambiado, pero son las mujeres, son los niños que son secuestrados por redes de trata, son trabajadores que trabajan en talleres clandestinos, en condiciones infrahumanas. Entonces, también pensar que esta estatua nos está hablando a nuestro propio presente. Imaginemos en la actualidad, para una persona cambiar de trabajo, lo que significa. Imaginen a una persona en el 1800 decirle, sos libre, sin existir todavía la categoría de obrero. Todavía la revolución industrial no había llegado a Buenos Aires. A Buenos Aires llega en 1860, con los ferrocarriles, con un montón de cosas que todavía en Buenos Aires no existían. Pasaba de un estado, de un estatus a otro, sin saber a dónde iba, ir al vacío. Dejas de ser esclavo para ser artesano. Y los artesanos acá en Buenos Aires, en las casas coloniales, eran los esclavos que nutrían la economía familiar. Todas las casas de patio acá en Buenos Aires tenían una habitación muy pequeña para el esclavo que se quedaba, el esclavo urbano, que hacía las artesanías y que nutría la economía de los amos. ¿Sí? ¿Y qué pasaría de ser esclavo a artesano, también con un amo que iba a ser el patrón que iba a ser el mismo amo? Era algo muy raro todavía. Esto, en realidad, éramos en un punto progresistas al dar la libertad de vientre, pero todavía ese esclavo no era consciente de ser esclavo. No se podría, en términos marxistas, nombrar esclavo a sí mismo para poder superarse. La razón por la cual elegimos trabajar las esculturas El esclavo de Francisco Cafferata y Falucho de Cafferata y Lucio Correa Morales es un poco para investigar qué fue lo que pasó en la Argentina, que los negros o la cultura negra fue tan ocultada, invisibilizada, y cómo fue que desaparece esa cultura negra y en el siglo XX ya prácticamente no se habla de los negros, no aparecen en los libros de historia, no aparecen en nuestra historia oficial, entre comillas. A mí me llamaron la atención y
conmigo hablo de los miembros de todo el equipo, la verdad nos llamó mucho la atención estas esculturas porque hablan de esa parte de la historia que está oculta. ¿Qué fue lo que pasó? Hay algunos historiadores, nosotros entrevistamos a Marta Goldberg, por ejemplo, que citan varias causas por las cuales la población negra desapareció, entre comillas, de nuestra historia y de nuestra sociedad y de nuestra cultura. Y digo entre comillas porque en realidad no es que haya desaparecido del todo, sigue existiendo y de hecho existe, y quedan estos rastros y estas huellas que son interesantes para leer y para desocultar. Aparentemente hubo 3 causas importantes que explicarían esta desaparición. ¿Por qué desaparece la población negra de la Argentina? Estamos hablando de un territorio que fue virreinato del Río de la Plata y donde sí hubo esclavitud. Estos esclavos desaparecieron en principio por 3 causas importantes. La primera fue la explotación que tuvieron en el ámbito rural, estamos hablando del siglo XVIII, del siglo XIX. La población negra que fue al ámbito rural fue muy importante y tenían una calidad de vida inferior a la calidad de vida que tenían los esclavos en la ciudad, por ejemplo en Buenos Aires. La segunda causa fue las luchas por la independencia americana. En este sentido se sostienen los historiadores, por ejemplo, que la mayoría por ejemplo, el ejército de infantería de San Martín estaba compuesto prácticamente en su totalidad por negros, por esclavos o exesclavos. Incluso había normas que obligaban a los dueños de los esclavos a entregar una proporción de ellos, entregarlos al Estado para los ejércitos de la independencia. Justamente de esto se ocupa una de las esculturas de las que estamos hablando, que es Falucho, que está actualmente situada en la intersección de las calles Santa Fe, de la avenida Santa Fe con Luis María Campos, pero que fue una estatua que tuvo otros emplazamientos previos, terminó en este lugar y no se sabe hasta qué punto Falucho era el verdadero nombre. En realidad los nombres de los esclavos se les cambiaban cuando llegaban al virreinato y adquirían los nombres de sus patrones, de sus amos. Ellos obviamente tenían nombres en sus propios idiomas que venían de África. Y la tercera causa tiene que ver con la fiebre amarilla que diezma a la población. Muchos de los esclavos y mucha de la población porteña de ese momento vivía en lo que actualmente sería San Telmo, en la zona de San Telmo, en la zona sur, y cuando llega esta grave peste, esta enfermedad, las personas más pudientes se trasladan y se mudan hacia el norte, hacia lo que actualmente es la Recoleta y la zona precisamente de la Facultad de Derecho, y quedan viviendo en el sur los más pobres, entre los cuales lógicamente los descendientes de estos esclavos. Y esta fue la tercera causa de mortandad en esta población. Sobre todo, el objetivo yo creo que final de todo este proyecto es cómo podemos pensar una sociedad más justa en la que estemos todas y todos y todes incluidos e incluides, con nuestras distintas formas de pensar, nuestras distintas formas de sentir también, con nuestros distintos cuerpos y bueno, por el reconocimiento a la diversidad cultural.
nosotros en el proyecto hablamos de las esculturas y también de los escultores y establecemos ese nexo que para nosotros es muy importante. Evidentemente Cafferata, que era el escultor, uno de los escultores pioneros de nuestro país, una persona con una gran sensibilidad. El tema de la esclavitud está muy presente en la obra de Cafferata. Hay bustos de negros esclavos, hay algún busto que está en el Museo de Bellas Artes, otro que está en Rosario, y este tema es un tema que evidentemente para un alma sensible es un tema importante. Cuando uno observa esos rasgos a través de los cuales él expresa esta sensibilidad, son realmente interesantes de ver y logra transmitir muy bien digamos, la crueldad o la angustia que vive una persona que está sometida nada menos que a un régimen como este. El esclavo de Cafferata, algunos hablan del esclavo, otros de la esclavitud. Es una escultura que ganó una medalla de oro en una exposición importante y lo proyecta al escultor al estrellato, lógicamente. Este premio es un premio importante. Y él mientras está trabajando con Falucho, del cual escribe nada menos que Bartolomé Mitre, y escribe una historia de la cual se duda en su autenticidad actualmente. En qué medida Falucho, cuyo nombre aparentemente habría sido Antonio Ruiz, no se sabe exactamente si este fue o no su nombre, porque por ahí aparece otro Ruiz en la zona de Perú, que estaba vivo después del Callao, que es cuando supuestamente muere esta persona. Así que es una persona cuyo nombre no conocemos y en realidad cuya vida tampoco conocemos, apenas conocemos de su muerte y de los relatos que nos han llegado, de lo que fue la sublevación del Callao. Y entonces Cafferata está esculpiendo justamente y está trabajando con Falucho y finalmente muere muy joven, muere a los 29 años, lamentablemente se suicida, y quien continúa y termina la obra Falucho fue su condiscípulo, Lucio Correa Morales.